Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 10. El versículo 11 voy a leer. Desde 11 hasta 21 voy a leer. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a guerra. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta el versículo 21 he leído. Ayer yo estaba explicando sobre Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta 10. Esta palabra es muy especial para nosotros, porque según Romanos capítulo 10 está explicando acerca de los judíos y también entre los israelitas, porque ellos no recibieron la salvación. ¿Por qué? Únicamente ellos no sabían sobre la justicia de Dios. Por eso vamos a repasar el versículo 1 y 2, 3. Desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Como dice, en el corazón de apóstol Pablo tenía tanto deseo de salvar a los israelitas. ¿Por qué necesita salvar a los israelitas y los judíos? Ellos eran pecadores, porque ellos estaban sujetando del mandamiento de Dios y la ley.
porque únicamente ellos conocían este pacto, se llama el pacto antiguo. Para recibir el perdón de los pecados, sí o sí tenía que saber el nuevo pacto que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que por la ignorancia del Evangelio, los israelitas no podían recibir la salvación. Por eso Dios nos dio dos caminos. Un camino es el camino de la ley. En aquel entonces sí o sí la gente tiene que cumplir mandamiento de Dios para obtener la vida eterna por su obra. Pero según la palabra de Dios dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así dice. Romanos capítulo 3, el versículo 20, claramente está explicando. Significa que nadie puede ser justificado, nadie puede ser perdonado de sus pecados por cumplimiento del mandamiento de Dios. Por eso ellos no podían recibir la salvación. Se necesitaba arrepentirse. ¿Cuál es el arrepentimiento? El que estaba caminando en este camino, en el camino de mandamiento de Dios y la ley de Dios, sí o sí tiene que regresar a nuestro Señor Jesucristo, confiando solamente en la obra de Jesucristo, creyendo en la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre. En este siglo, también mucha gente está permaneciendo que está caminando en el camino de mandamiento de Dios. Tales personas están siendo condenados, están siendo como pecadores. Por eso en la Biblia no se explica, uno que no tiene la justicia de Dios, siempre anda como pecador. Pero el destino de pecado, el destino de pecador se va al infierno. Por eso nosotros tenemos que explicar claramente sobre el destino del pecador que llega al infierno. Entonces, ¿cuántos pecadores están quedándose en la iglesia? Durante muchos años, durante muchos tiempos, sin solución de pecado, estaba orando al Señor, estaba alabando al Señor, estaba dando culto al Señor, siendo pecador. Porque no quería tocar el tema de pecado y el tema del juicio eterno entre los que congregan en la iglesia. Según mi caso, ¿no? Cuando yo empecé a congregar la iglesia de Corea del Sur, decían que uno que está ingresando en la puerta de la iglesia, tal persona ya fue predestinado de Dios, así dice. Es decir, que estaba dando la seguridad y tranquilidad de lo que se va al reino de Dios. Aunque le falta solucionar, limpiar de sus pecados. Por eso quieren limpiar sus pecados por su oración. Pero no sabe manera. ¿Cómo puede ser perdonado de sus pecados? Antes de escuchar el Evangelio, solamente piensa la gente, con esta manera yo puedo ser salvo, con esta manera yo puedo recibir perdón de los pecados, piensa. Pero, según la palabra de Dios, según el Evangelio, no se explica claramente.
Únicamente la sangre de Jesucristo, que limpió una sola vez para siempre de todos pecados en nosotros, no hay otra opción para limpiar nuestros pecados. El versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice. ¿Qué significa? Entre los israelitas tenían respeto al Señor, tenían celo de Dios, celo. Teniendo celo, ¿qué significa? Querían adorar al Señor, querían ofrendar al Señor, querían sacrificar sus vidas para Dios, querían predicar la palabra de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, que estaba equivocado, estaba sirviendo mal, estaba adorando mal. ¿Por qué? Estaba sabiendo mal, porque Dios tanto quería que ellos supieran acerca de el perdón eterno de Dios que viene por creer en la sangre de Jesucristo para ser justificado, santificado y perfeccionado. Pero sin saber nada del Evangelio, solamente ellos querían cumplir mandamiento de Dios. En aquel entonces, se queda solamente pecador durante 1 año, 20 años, 50 años, no importa, sigue constantemente. Tiene inseguridad de la salvación. ¿Por qué? Siendo pecador, un día va a morir. ¿A dónde va este espíritu y alma? Teniendo pecado, sí o sí, tiene que recibir castigo eterno. También como dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, eso es lo que estoy mencionando. Repito, porque ignorando la justicia de Dios. Ignorando significa que estaba siendo ignorantes de la sangre de Jesucristo. Ellos estaban siendo ignorantes del Evangelio. Hoy en día hay 2 opciones de escoger Evangelio. Un Evangelio que están sabiendo mucha gente, ¿no? Que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años atrás. Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero nosotros somos pecadores siguiendo. Nunca había cambiado su identidad. Nunca había purificado completamente de sus pecados para que sean justos y salvos. Sino que aceptan algo que había limpiado su pecado, pero sigue como pecador. Esto no es evangelio bíblico. El evangelio bíblico es decir que manifestando la justicia de Dios. Por medio de la justicia de Dios la gente puede ser salvo y justo. Por eso únicamente la gente está siendo pecador, aunque cree en Dios, cree en Jesucristo, pero siendo pecador, no hay otra opción, sino que ellos están teniendo ignorancia, ignorando el Evangelio. Todavía no conocen. Como lo que había dicho, ¿no? Mucha gente están llamando a Jesucristo, Mesías, pero no sabe qué función tiene sobre pronombre de Mesías. Mesías es ungido.
Jesucristo es el Rey de Israel. También Jesucristo es el profeta de Dios. También Jesucristo es el sumo sacerdote celestial. Pero lastimosamente, que hoy en día está reconociendo que Jesucristo es el Rey de los reyes. Así hablan. Jesucristo es como el profeta de Dios verdadero. Así dicen. Pero lastimosamente, que no toca el tema de la obra del sumo sacerdote celestial que hizo la redención eterna en el cielo. ¿Por qué no toca el tema de eso? Eso es trabajo de Satanás. Satanás está tapando el evangelio. Lo más importante es lo que había hecho Jesucristo en el tabernáculo de reunión celestial una sola vez para siempre, entrando en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cada día, 10 del mes séptimo, preparando 2 cabríos vivos, por medio del sumo sacerdote como Aarón, matando uno, quitando la sangre, ingresando en el lugar santísimo, rociando con la sangre de cabrío que murió sobre el propiciatorio. En aquel entonces, sí o sí, Dios tenía que perdonar, porque ese es contrato. Eso es contrato que hizo con Dios y los israelitas por la ley. Cuando rocía 7 veces la sangre, si Dios no permite, entonces, ¿para qué es necesario adorar al Señor? Dios había dicho el día 10 del mes séptimo, cuando ingresa en el lugar santísimo donde yo moro, en aquel entonces voy a perdonar. Así dijo. Ese es contrato de Dios. Comparando de la obra de Jesucristo, ¿no? Una sola vez para siempre. ¿Para qué es necesario ingresar en el lugar santísimo donde hay el arca de pacto de Jehová? Sobre el propiciatorio, Jesucristo rociando 7 veces con su propia sangre. ¿Para qué? Para cancelar el precio de pecado de todos los hombres del mundo. ¿Quién nos reconoce? De primero, Dios tiene que reconocer que mi Hijo amado ya canceló el precio de pecado de todo el mundo. También Jesucristo con este propósito ingresó en el lugar santísimo para rociar con su propia sangre sobre el propiciatorio, para cancelar el pecado de todos los hombres del mundo. Pero únicamente esta palabra, ¿no?, está escondido en donde, en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Por eso uno que no lee el libro de Hebreos capítulo 9, especialmente el capítulo 9 y el versículo 11 y 12, está tapado. Porque si no lee, entonces ¿cómo puede descubrir? Sin leer esta palabra, ¿cómo puede entender? Porque es único lugar que está explicando sobre eterna redención. Por eso uno que lee desde Génesis hasta Apocalipsis, detalladamente, leyendo la palabra de Dios, Dios le hizo entender. Descubriendo la verdad que Jesucristo hizo la redención eterna, esta palabra tiene que ingresar en el corazón del ser humano para que obtenga la justicia de Dios, no de mi justicia, sino de la justicia de Dios que viene por la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo me
santificó, me justificó y me perfeccionó. Dios está hablando, Jesucristo está hablando, el Espíritu Santo del Señor está hablando, pero la gente que está congregando en la iglesia, la gente que está convocando el nombre de Jesucristo como es mi Salvador, pero su corazón porque está acumulado el pecado. Único problema es que no obedece a la verdad. Imagínense, ¿no? Uno que no obedece a la verdad, entonces ¿cómo puede ser libre? Uno que no acepta el Evangelio, entonces ¿cómo puede ser justificado? Uno que escucha Evangelio diferente, entonces ¿cómo puede ser salvo? En el libro de Romanos así está hablando, explicando claramente. Pero mucha gente no está llamando atención, porque aparentemente quiere adorar al Señor, aparentemente quiere buscar la verdad, aparentemente ama a Dios, pero no respeta la palabra de Dios. Uno que quiere adorar al Señor tiene que tener respeto a la palabra del Señor, aceptando en su corazón. Tal persona está confiando en Dios. Pero uno que dice que yo creo en Dios, pero en su corazón no existe nada de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos interpretar tal persona? Está odiando a Dios. Por la ignorancia está pisoteando a la gracia del Señor. Por eso el versículo 3, como dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado, dice, no se han sujetado. Qué raro, ¿no? Dios utilizó su Hijo amado. Dios envió su Hijo amado al mundo. Dios le cargó el pecado del mundo. Dios le llevó a Monte Calvario. Dios le crucificó en la cruz. Jesucristo ingresó en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial. Con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Y luego Jesucristo fue crucificado, sepultado. Dios le resucitó a Jesucristo de su tumba. Luego Dios tiene razón para llamar a cada uno de nosotros. Dice que usted no tiene pecado. ¿Por qué, Señor? Yo soy pecador. No. Mi Hijo amado había cancelado el precio de pecado de todos. Señor, ¿es la verdad? Sí. Por eso Dios nos dio todo testimonio por la palabra de Dios. Se llama la Biblia. Teniendo la Biblia, pero no cree en la Biblia. Teniendo la palabra de Dios, pero no sujeta en la palabra de Dios. Teniendo el Evangelio, pero no absorbe en su corazón el Evangelio. Tal persona, Dios, ¿cómo va a tratar? Dios había matado a su Hijo amado. Su Hijo amado ya había cancelado todos nuestros pecados para que nosotros seamos perfectamente justificados, santificados y perfectos para siempre. Pero Satanás está engañando para que la gente que tomen a ver solamente su obra, depende de su obra. Por eso, es decir, que uno que está mirando su obra, ¿qué significa eso? Su obra es mejor que
su obra es mejor que la obra de Jesucristo. Así está interpretando. ¿Eh? Hoy en día yo estoy enseñando el idioma coreano, ¿no? Yo aprendí coreano desde niño en Corea del Sur. Por eso mi pronunciación sobre coreano es correcto. Pero alguna persona, ¿no? Y puede pensar solo, me parece que Pastor Juan Kim no habla muy bien sobre coreano. Entonces yo hago. Por sí mismo si puede practicar sin escuchar mi pronunciación. Entonces más tarde, ¿cómo va a salir? ¿Eh? Alguna persona enseña por medio de la letra, ¿cómo se dice? Romanizado. Entonces, pronunciación, escribiendo como apa, 엄마, 안녕하세요. Está bien, 안녕하세요. Pero al escuchar mi oído, se nota que no es correcto. 안녕하세요. 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 ¿Por qué es diferente? Porque para pronunciar, sí o sí tiene que escuchar bien. También para ustedes, mi pronunciación así será. No es tan correcto. Sí, yo reconozco. Porque yo empecé a aprender idioma español desde que tenía como 32 años de arriba, ¿no? Significa que ya no aprendí español desde niño. Por eso diferente se nota que no es como sudamericano. Así es, la palabra de Dios. Cuando escucha claramente, la gente puede responder. Pero apóstol Pablo estaba teniendo gran dolor de corazón y preocupación de qué? De los israelitas. Ellos querían establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios, no sujeta a la justicia de Dios. Por eso hay dos tipos de justicia existen en el mundo, ¿no? Uno es la justicia humana. ¿Cuál es la justicia humana? Todo lo que está orando, alabando, ofrendando y ayudando y ayunando, haciendo algo bueno, repartiendo panes, dándoles ropas y también dándoles limosnas a los pobres. Todo lo que está saliendo de su obra, su mano, todo justicia humana. Pero mucha gente está enfocando solamente su justicia para ser salvo, para ser perfecto, para entrar en el reino de Dios. Está enfocando hacia su justicia propia. Aún todavía está siendo pecador. Siendo pecador, quiere hacer buenas obras, cumpliendo mandamiento de Dios, quiere ser justo y salvo. Este camino es equivocado. Este camino no lleva al reino de Dios, sino que lleva al infierno. Todos los pastores tienen que enseñar esta forma. La verdad que uno que está estableciendo su propia justicia no puede adquirir la justicia de Dios, como lo que está hablando así el versículo 3. Por eso, ¿quién puede recibir la salvación? Uno que reconoce que su propia justicia no vale de nada para ser salvo. ¿Por qué? Dios había dicho, solamente yo acepto
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ya busquemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 5, así dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, como dice, no quisiste. ¿Qué significa? Está hablando Jesucristo ante nuestro Dios. Por eso utiliza tú, no quisiste. ¿Por qué no quiere absorber esta palabra? ¿Está siendo sordo? Mucha gente está siendo sordo. No quiere llamar la atención de la palabra de Jesucristo. No quiere abrir su oído. No quiere abrir su corazón hacia la palabra de Jesucristo. Solamente está abierto su oído para oír solamente su pensamiento. Me parece que. ¿De qué sirve me parece que? ¿De qué sirve su opinión propia? Solamente vale la palabra de Dios. Eso es. Siendo siervo de Dios. ¿Qué tipo de personas son? Siervo de Dios. Uno que solamente habla según su gusto, eso es siervo de Dios. No es así. El siervo de Dios tiene que transmitir de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dice que, Señor, tú no quisiste holocausto, ofrenda, sacrificio. Todo viene de la obra del ser humano, como la justicia humana. Significa que Dios había dado la ley cuando uno que comete ya tenía que traer holocausto y ofrenda para limpiar sus pecados. Además, Dios no le gustó animales, no. La sangre de oveja, no. El cuerpo de toro, no. No quiero perdonar su pecado por ver la sangre de sacrificio. No. Para mí, únicamente yo quiero ver la muerte de mi hijo amado, porque mi hijo amado es Salvador, único Salvador que pueda cargar el pecado del mundo para purificar de sus pecados, para limpiar de sus pecados, para que sean ustedes justificados, santificados y perfectos. Dios cuántas veces estaba repitiendo, Dios cuántas veces está hablando, Dios cuántas veces está transmitiendo por medio del Espíritu Santo del Señor, pero siendo sordo, no quiere escudriñar la palabra de Dios. Siendo sordo espiritualmente, no quiere escuchar. No, me parece que la letra es una letra. Solamente quiere establecer su propia justicia. Apóstol Pablo estaba hablando eso. Qué lástima. Qué lástima los israelitas. Qué lástima los judíos. Ignorando la justicia de Dios. Ignorando de la obra de Jesucristo. Ignorando de la voluntad de Dios. Solamente quieren establecer su propia justicia. ¿Quién es mejor para recibir la salvación? Sin tener nada de justicia. Solamente había cometido, siendo malhechor, siendo como pecador,
tales personas fácilmente puede abrir sus corazones, fácilmente puede absorber la sangre de Jesucristo. ¿Quién es más peor? Los que querían cumplir mandamiento de Dios. ¿Quiénes son? Fariseos, saduceos, los escribas, los sacerdotes. Por eso Jesucristo, ¿cómo estaba gritando? Generación de víboras, ¿cómo puede escaparse del juicio eterno? Jesucristo estaba exhortando a los que estaban caminando en el camino de la ley. ¿Por qué? Según la vista de Jesucristo se veía que ellos no pueden cumplir mandamientos de Dios. ¿Por qué? Jesucristo ya es Dios mismo. Siendo Dios, puede confirmar el mundo de corazón que está lleno de pecado. En su corazón está lleno de pecado, pero encima de pecado, ¿qué hay? Yo quiero amar a Dios. Yo quiero ofrendar al Señor. Yo quiero sacrificar toda mi vida para Dios. Abajo de esas cosas hay homicidio, adulterio, también robo y codicia. Por eso Dios no acepta nada de ofrenda, holocausto, sacrificio para perdonar de sus pecados. ¿Por qué? No alcanza de limpiar sus pecados. ¿Qué tipo de sangre se necesita? La sangre que tenía la vida eterna. Se refiere a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos. Romanos capítulo 10. Hay una palabra muy especial en esta noche, como dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Ya, repito. Porque el fin de la ley es Cristo, dice. Ya, ¿qué es fin? ¿Qué es fin? Fin es fin. Ya, inicio. ¿Qué es inicio? Cuando inició existencia de la ley en el tiempo de Moisés. Cuando llega fin de la ley, según esta palabra, ¿cómo dice? ¿Qué es fin? Como el fin de la ley es Cristo. Por eso Cristo, cuando fue crucificado, derrumbando todo mandamiento y la ley, es decir que al morirse Jesucristo terminó existencia de tiempo de la ley. Pero mucha gente hasta ahora está siguiendo como sujetado de mandamiento de Dios, sujetado de la ley. Es como igual que así, ¿no? En Corea del Sur, durante 36 años había colonizado por medio de Japón. 1945, 15 de agosto, fue independizado. Por medio de Estados Unidos, que hizo explotación de bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. En aquel entonces, emperador de Japón, sin condición, él se rindió, se levantó de su mano y arrodilló ante general. ¿Cómo se dice? En coreano, megado. En aquel entonces, sin condición, ya se rindió sus manos. Por causa de eso llegó anuncio de voz de emperador de Japón. Yo soy emperador de Japón. Con toda la manera nosotros
podemos rendirnos ante Estados Unidos. Ya terminamos guerra. Nosotros ya no tenemos nada de poder. Hace anuncio por radio. Pi, 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 pi. Ese radio por frecuencia llegando hasta dónde? Hasta Corea del Sur. No, Corea. En aquel entonces Corea. Pero alguno escuchó esta noticia pasando una semana. Alguno pasando 6 meses. ¿Por qué? Alguno no escucha esta noticia. Tenía que ver por medio de periódico. Porque en esa época, en 1945, no había computadora, ni celular, ni internet. Por eso, alguno que se quedó en la montaña, donde no llegó periódico, entonces en su corazón todavía colonizando, ¿de qué país? Japón está colonizando. Por eso Japón tiene poder para dominar a los coreanos. Así se siente. Aunque la verdad que había ya terminado, se acabó. Se acabó de poder de Japón, que no tenía poder para colonizar a Corea. Por eso se independizó. Pero en el corazón de uno que se quedó en la montaña, que todavía no escuchó eso, ya sigue como esclavo de Japón. Pero pasando un año, quería llegar al mercado. Al llegar al mercado, mirando ambiente totalmente diferente que antes, ¿no? Pero al mirar, parecido como policía japonesa que se acercaba a él, entonces él tenía temor. Tal vez me llevará, me encarcelará, así. Va a pensar ese pensamiento. Según la palabra de Dios, el fin de la ley es Cristo. No llega, en su oído está tapado. No es fin de... Sigue. Ahora es colonización de la ley. Ya tengo que cumplir mandamiento. Hasta ahora, pasando 12,000 años, hasta ahora están siguiendo. Ya tenemos que cumplir mandamiento. Ya tenemos que hacer algo bueno. Tenemos que vivir bien para entrar en el reino de Dios. Amén o no. Amén. Aunque Jesucristo nos justificó, santificó y perfeccionó, por la gracia de Jesucristo somos salvos justo, pero no llega hasta el corazón. ¿Por qué? Está atado, bien atado de pensamiento que está dominando Satanás. Bien atado. Por eso siempre quiere establecer su buena justicia, su buena obra. Aunque está escrito, pero no puede alcanzar a entender. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Significa que sí o sí tiene que terminar la ley. ¿Para qué? Para que no domine la ley a la gente que recibió la salvación. Por eso no hay pecado. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Protege en Cristo Jesús. Sin escuchar evangelio, ¿cómo puede creer? Por eso así dice, como dice, desde donde sale acá, dice, ya, 17, ¿no? Desde 14 mejor, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito?
Ya, significa que de primero, ¿quién tiene que trabajar? Dios de primero tiene que enviar a los siervos que tengan y conozcan el evangelio verdadero. ¿Es cierto o no? Por eso un predicador sí o sí tiene que predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que escuchen, para que oyen acerca de la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Y luego oír por la palabra de Dios y cree. ¿Qué es lo que cree? Jesucristo me perdonó todos mis pecados. Luego puede convocar, sí Señor, yo soy justo, santo, perfecto. Así puede testificar. Por eso, como dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué pie es bueno? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para anunciar buenas nuevas, para anunciar paz, para anunciar el evangelio, ¿tenían que viajar o no? Tenía que cruzar montaña y el río. ¿Es cierto o no? Por eso cada noche, hoy en día, antes de iniciar este estudio bíblico, que sale una canción que está tocando flauta. Esta canción que yo hice, composición, para que sepan como significado. También yo he puesto la letra, todavía no está saliendo en imagen, pero imagen como está explicando que uno que predica el evangelio, llevando el evangelio, cruzando montaña y el río. Por eso una maestra de Cesorí, de Lima de Perú, cuando tocando flauta, atrás imagen sale montaña y el río. Significa que Dios le gusta a los que prediquen el evangelio. Nosotros también tenemos que explicar el evangelio bíblico. ¿Cuál es el evangelio bíblico? Existía la ley. Dios nos dio mandamiento de Dios. Pero este periodo de la ley existía desde Moisés hasta Jesucristo. También, como dice San Mateo capítulo 11, el versículo 13, todas las profetas, toda la ley, hasta Juan el Bautista, así dice. Por eso, periodo de Juan el Bautista y periodo de Jesucristo en mismo año, porque Juan el Bautista nació 6 meses antes de Cristo, por eso en el mismo año. El fin de la ley es Cristo. Al morir en la cruz ya terminó el periodo de la ley. Donde no hay la ley, no se inculpa. Esa es la palabra de Dios. Significa que Dios, cuando nos salvó por medio de la sangre de Jesucristo, nos metió en Cristo Jesús. ¿Para qué? En Cristo Jesús, único lugar donde no hay condenación. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así dice. Ya, por lo menos nosotros estamos
explicando el libro de Romanos. Entonces, mañana voy a iniciar a explicar Romanos capítulo 11. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque realmente nosotros éramos esclavos de pecado y de Satanás. Estábamos ignorando al Señor, también ignorando del Evangelio, como lo que estaba andando entre los judíos. Querían establecer la justicia propia, ignorando de la justicia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Dios nos rescató por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros podemos decir que somos justos delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Dios está buscando a los que quieren cruzar a la montaña, al río, para predicar el Evangelio. Espero que el Señor bendiga a todos los oyentes de esta palabra, para que tengan ánimo de vivir por el Evangelio. Porque hoy en día mucha gente está siendo ignorante de la verdad. Espero que el Señor utilice cada uno de nosotros para que nosotros prediquemos la verdad, prediquemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que mucha gente pueda hallar la gracia del Señor y que reciban la salvación. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención.